Qué rico verles por acá. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Pasen, por favor. Están en su casa. Adelante. Pues muchas gracias, me da mucho gusto poder estar en este espacio, aunque claro que vamos a extrañar el Zócalo y esa fiesta impresionante que es la Feria del Libro ahí, pero bueno, intentaremos reproducirla un poco desde acá en la virtualidad. Y me preguntas cómo llegué a la Ciudad de México y qué pensé al llegar. Cuando llegué, hace 44 años ya, tenía 16 años. Era un adolescente que nunca había vivido realmente en la ciudad, porque veníamos de vivir en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, en una especie de suburbio de clase media baja, con calles de tierra donde salíamos a andar en bicicleta, a correr carritos con mi hermano, unos carritos de plástico que rellenábamos y echábamos a correr por las calles. Increíblemente vivíamos en la esquina de la ruta 197, que es una ruta nacional, y la calle México. La calle México escrita con J, hay que decirlo. Y entonces cuando llegué a la Ciudad de México, cuando llegamos el 9 de julio de 1976, aterrizó el avión en el aeropuerto y me quedé sin habla, te diría, porque pues era un aeropuerto enorme. El aeropuerto de Buenos Aires en ese momento todavía era muy chiquito, sigue siendo, porque ¿quién va allá? O sea, cuando vas es que te quedas ahí, ¿no? Este es un aeropuerto con un movimiento impresionante y después ir viendo la ciudad. Un poco estábamos sobre aviso de lo maravillosa que era esta ciudad, porque mis padres habían estado un año antes como turistas y habían adorado la Ciudad de México. Por eso, cuando pues, las cosas se pusieron más violentas en la Argentina y mi padre, que estaba bastante comprometido con movimientos políticos de izquierda, movimientos no armados, hay que decirlo, porque en ese momento había una gran división entre unos y otros, pensó que era mejor salir del país, exiliarnos un poco para salvar a la familia. Ya estaba acá mi tío, su hermano, que había llegado un poco antes. Dijeron a México, porque querían un lugar donde se hablara español, no querían que perdiéramos la lengua y querían América Latina. En España empezaba la transición postfranquista y no les latía demasiado ni la educación regida por la iglesia y tenían ese espíritu muy de México tuvo la primera revolución del siglo XX, ¿no? Y entonces era un poco esa idea. Y pues así que llegamos, 9 de julio, que además es el día de la independencia argentina, aterrizamos en México. También es el día del cumpleaños de mi padre, así que era como una cosa fuerte. Al principio no entendíamos ni lo que nos decían los chicos de nuestra edad cuando bajábamos. Era un español totalmente diferente y nos deslumbró. Yo siempre cuento que no soy muy afecta al lado plañidero del exilio, aunque he escrito mucho sobre el exilio, porque siempre digo que México me descubrió a mí la libertad. Yo era un adolescente que venía de un país que tenía una dictadura, pero un país muy autoritario desde hacía mucho tiempo. Soy hija de la educación pública argentina y era muy autoritaria. Entonces cuando llegamos, al revés de lo que le pasó a mucha gente que venía a lo mejor de la ciudad de Buenos Aires y demás, pero para mí fue eso, el descubrimiento de la libertad. Y yo pensaba, cada vez que hablan de la narrativa de la Ciudad de México, la lista de nombres es toda de hombres. ¿Qué ha pasado con las mujeres? Las mujeres no hemos hablado de la ciudad. Y yo creo, y ahí era mi hipótesis de trabajo, que la primera novela que da cuenta de la percepción que las mujeres tenían de la Ciudad de México es
una novela maravillosa de una autora a la que yo creo que hay que recuperar y cada vez más, ojalá la publiquemos nuevamente. Alguien me dijo que se estaba armando un proyecto, que es Pánico o Peligro de María Luisa Puga. Cuando María Luisa Puga publica Pánico o Peligro, por primera vez, fíjate, es una novela de una chica que no nace en la Ciudad de México, igual que ella, que además tiene una carga autobiográfica fuerte, pero cuenta que cuando llega a la Ciudad de México, mira la ciudad por la ventana y eso marca exactamente cuál es la relación de las mujeres con la ciudad, que es una ciudad para transitar, pero no para vivirla, en esa época. Y entonces ahí, y fíjate que ahora lo cuento, y estoy pensando que habría que escribir, es más, ya me dieron ganas de ponerme a escribir cómo de esa ciudad que era tan amenazante, hemos llegado al 8 de marzo de 2020 con millones de mujeres en la calle. Y una decisión, no es que la ciudad sea menos amenazante, estamos viviendo un periodo de una violencia de género brutal, que yo creo que es una respuesta a este empoderamiento de las mujeres jóvenes, pero con la idea de, pues ¿saben qué? Nos podrán amenazar todo lo que quieran, pero la calle ya es nuestra. Hay una reivindicación de la posibilidad de usar y de disfrutar los espacios públicos como no había habido nunca. Y eso apenas está apareciendo en la literatura. Ahí hay una potencia de la voz femenina como yo creo que existe en muy pocos países, aunque tenemos que pensar que la crónica o el periodismo narrativo en este momento quizás sea en toda América Latina el género por antonomasia, ¿no? Leila Guerriero en el extremo sur, que puede perfectamente dialogar con Marcela Turati o con cualquiera de estas periodistas nuestras y que están haciendo un trabajo también muy innovador en términos periodísticos, pero sobre todo en términos literarios, ¿no? Y ahí están no solo las mujeres hablando, porque no solo hablan de mujeres, que eso también es interesante. La mirada aguda de estas mujeres cronistas es una mirada con más empatía quizás, menos autocentrada y con más posibilidad de rastrear, de hacer una cartografía ahí, o sea, para no ponerlo tanto en términos literarios, sino de hacer una cartografía del México de hoy. Esa herencia de Monsiváis está hoy en estas chavas. Cuando pienso o cuando surge la necesidad de escribir una nueva novela, cuando voy armando en la cabeza de qué quiero hablar, normalmente antes he estado trabajando y voy trabajando al mismo tiempo con poesía, ¿no? y armando algunas cosas, pero siempre pienso en algo que a mí es lo que más me importa y cada vez lo tengo más claro. Y es que tengo un compromiso ético con la palabra y con la realidad a través de esa palabra. Yo pongo de ejemplo mucho una historia que tiene que ver con el poema Requiem de Anna Akhmatova. Anna Akhmatova cuenta en el prólogo de Requiem, Anna Akhmatova, la poeta rusa que fue prohibida después de la revolución, había sido la poeta más conocida, como más sofisticada y demás, y de pronto se prohíben sus libros, asesinan a su marido, toman preso a su hijo. Era muy amiga de otro gran poeta, que era Osip Mandelstam, que también el stalinismo lo tuvo preso, etc. Y ella escribe un poema maravilloso que se llama Requiem. En el prólogo de ese poema, ella cuenta esta historia. Dice: una vez estaba yo formada frente a la cárcel en Leningrado para ir a ver a mi hijo. Conmigo había formadas otras mujeres, íbamos todas cubiertas con paños oscuros. La Rusia, imagínense el frío, ahí
clima terrible, la represión, el miedo. Y entonces iban todas calladas, silenciosas, esperando su turno para ir entrando a la cárcel, a ver a sus seres queridos. Y alguien la reconoció como la gran poeta que había sido. Y entonces se le acercó y le dijo, ¿usted puede contar esto? Y esto quería decir el horror, el miedo, la brutalidad de los poderes, etc. Y ella se quedó un momento como helada, pensó y dijo, puedo. Y escribió Requiem. Y termina ese prólogo diciendo, algo así como una sonrisa se dibujó en su rostro. Y yo lo que digo es que cuando pase el tiempo, alguien nos va a preguntar, ¿y ustedes pudieron contar esto? Hoy la sociedad nos está preguntando, ¿ustedes pueden contar esto? Y esto quiere decir 400,000 muertos, más de 80,000 desaparecidos. O sea, ¿cómo podríamos no mirar eso? ¿Cómo puedes decir, yo creo que nuestra obligación es recuperar esa imagen, esa figura que se ha desprestigiado, que es la figura del intelectual, y que realmente el último que tuvo la certeza de cómo encarnarla era un personaje del que ya hemos hablado, que era Carlos Monsiváis, que era capaz, desde esa figura de intelectual, mirar la cultura popular, mirar la cultura de élite, digamos, la cultura letrada, y decir, aquí hay que hacer algo con todo esto. No podemos solamente escribir para unos y otros, o solamente contar, pues, que este año cumplí 60 años y que sí, de pronto está pinche sentir que tienes más arrugas y que... No, eso, ¿a quién le importa? Ni a mí me importa, ¿no? Pertenece a un mundo tan chiquitito, tan de esa intimidad casi incompartible y casi penoso frente a lo que está pasando, frente a lo que yo veo en las mujeres en la calle o a lo que me entero de lo que está pasando en el resto del país, que dices, para eso escribo. Entonces eso yo, sin que sea un mandato obligatorio, evidentemente pasa a mi obra. O sea, pasa en los artículos, pasan las veces que tengo que salir públicamente en la radio, en la tele, lo que sea, o en las ferias. Se transmite, ni se diga, en mis clases. Y bueno, y también, claro, cuando me siento a escribir. Porque siempre hay una, y eso está muy presente en La estirpe del silencio, y está muy presente en El día que no fue, que es esta bronca, este coraje contra las injusticias con los que fui alimentada además, ¿no? O sea, crecí con eso, crecí con esas historias, crecí con que me contaran de los abuelos escapando de Rusia porque los pogroms contra los judíos ya eran insostenibles, de los bisabuelos italianos que escapaban de la miseria, ¿no? O sea, eran campesinos pobres. Siempre digo, la gente rica no se va, ¿eh? La gente que o es por causas políticas o es por causas de pobreza, si no la gente se queda en su casa. Entonces, cuando me pongo a escribir, siempre esa herencia está ahí. Y a esa herencia se han sumado los más de 40 años de vida en México. Entonces, yo creo que donde está más claro ese cruce es en El día que no fue, porque esta historia de amor y desamor, que además aparece mucho, la Ciudad de México, que también aparece en La estirpe del silencio, el centro histórico, donde trabajé 15 años, entonces pues adoro el centro histórico también y me encanta ir además chachareando, ¿no? Y comprando cositas y tomándome un cafecito y todo eso. Es como que se suma a esa herencia también de las injusticias. Yo digo que hay cosas que se te quedan en los huesos, ¿no? Es mi historia.
Y como es mi historia, la historia de las mujeres que tienen que correr porque las persiguen y están... Esta obra, que no sé si se pueda ver, es una escultura chiquita de madera de mi madre. Mi madre era escultora y esta es una bolsa de mujer. Porque ella decía, cuando una mujer tiene que huir, lo que queda siempre en el lugar de la violencia son sus bolsas, su bolsa o sus zapatos. Porque es lo que va dejando, es lo que va perdiendo. Y yo no sé si es por mi propia historia, pero yo siento que eso es lo que yo tengo que escribir, que cualquier otra cosa, siempre las historias de amor se cruzan con eso para mí. Las historias, cualquier otra historia, la historia del placer de caminar por las calles, o sea, lo que sea que yo voy a contar, se me cruza con esas historias. No tengo, ahí sí que no tengo escapatoria, ¿no? Eso es mi... Nada, eso es lo que siento que tengo que contar. Fíjate que, ¿qué le diría yo a una mujer joven con respecto al tema de género en esta ciudad? Yo le diría que hay que seguir en las calles. Hay que seguir en las calles y hay que seguir haciendo conciencia al resto de la sociedad de lo que están pasando las mujeres. El patriarcado no es algo de lo que una ciudad pueda estar exento. Es una estructura social y cultural que no la vamos a cambiar de la noche a la mañana, que requiere muchísimo trabajo y requiere mucho trabajo conjunto. No es que las mujeres vamos a cambiar la sociedad y los hombres van a estar ahí haciendo qué. O sea, este es un trabajo que tenemos que hacer entre hombres y mujeres. Pero está muy bien que sean las mujeres jóvenes las que pongan el acento en este momento en lo que es indispensable mirar, que es la violencia patriarcal. Tenemos que tomar como verbo principal en este momento de nuestra historia el verbo escuchar. No estamos escuchando. Los políticos no están escuchando a estas chicas que están en la calle diciendo estamos hartas de la violencia, estamos hartas del hostigamiento, estamos hartas de los manoseos, estamos hartas de las palabras soeces, estamos hartas de tener que cuidarnos en cualquier lugar que estemos. O sea, estás en la fila del supermercado o estás por subirte al metrobús o estás yendo a tu salón de clases o con tu maestro y te tienes que estar cuidando. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser esta de verdad una ciudad de libertades y derechos? Y tiene que haber un derecho fundamental que es el derecho a poder transitar con libertad por espacios públicos y privados sin sentirte amenazada como mujer. Y yo creo que hay que escuchar a quienes nos han precedido en el camino, ¿no? Y hablo de las creadoras del feminismo mexicano, desde Marta Lamas, Lucero González, en fin, tanta gente que conocemos muy bien, Eli Bartra, mucha gente que lleva muchos años, Francesca Gargalo, la propia Marcela Lagarde en la UNAM, en fin, mucha gente. Esto es parte de la lucha por los derechos humanos. No nos equivoquemos, no es algo, ellas ahí con su lucha, no. Si queremos que los derechos humanos de verdad sean algo sólido en el país y cada vez más fuertes y cada vez atendiendo a grupos más vulnerables y demás, esto es parte de esa lucha. Sí, me gusta mucho esta ciudad, es una ciudad que da mucho, ¿no? Que alimenta mucho, que tiene, sobre todo para los que nos interesa el mundo de la cultura, y también es una ciudad de derechos, aunque siga siendo esta cosa desigual que tanto duele, que hay que decirlo, ¿no? Vivimos en un país muy injusto, en una ciudad muy injusta, muy desigual, pero al mismo tiempo dices, oye, esta ciudad tiene matrimonio igualitario, pues no, y tiene aborto libre y gratuito, y gente que sigue luchando por eso y que nos ha enseñado mucho.
Con respecto a la fuerza de la cultura en la transformación social, yo soy una convencida de que la cultura puede cambiar las cabezas y por lo tanto puede cambiar las actitudes. Siempre pongo ejemplos, no sé, si a ti te dicen hay, qué sé yo, no sé, 10 feminicidios al día en el país, ¿no? Que es el dato de ONU Mujeres México. Y dices, qué barbaridad. Pero si te cuentan una historia, dices, wow, eso es, ¿no? Te dicen, hay no sé cuántos migrantes sirios que llegan a las costas, qué terrible, pobres. Unos murieron, qué terrible. Pero te muestran la foto del niñito ahogado en una playa turca, ¿no? Que devuelve el mar, o de una foto casi idéntica de un migrante salvadoreño o hondureño, ya no recuerdo, con su hijita muerto en el Río Grande, en el Río Bravo, y ahí te llega. Quiere decir que contar historias, que es lo que hace la cultura, es un punto de conciencia, para crear conciencia, que tiene una fuerza inigualable. Vivimos en un lugar donde las culturas son múltiples, son híbridas y son multitemporales. Es decir, en esta ciudad, yo empecé diciendo, mis padres eligieron México porque acá se hablaba español, sin saber que en esta ciudad se hablan también 68 lenguas indígenas. Las 68 lenguas indígenas del país, qué orgullo, ¿no? Qué orgullo. Entonces, también esa es nuestra cultura, son nuestras culturas. Estamos hechos como gente que se dedica a la cultura en la Ciudad de México, de esa cultura letrada, la cultura que está en los libros, está en los teatros, está en las salas de conciertos, pero también de la cultura popular, la cultura de ir a bailar salsa al Salón Los Ángeles o de ir el 12 de diciembre a la Basílica como hacía Monsi, y la cultura popular de los medios, la cultura mediática. O sea, somos una suma de todo eso. Si eso no puede cambiar la forma de pensar y de actuar, no habría nada que la cambiara. Por supuesto, soy una convencida y por eso sigo metida en esto. Muchísimas gracias.